Muy buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Obrevereche y estamos en el curso de literatura. Seguramente alguna vez has carcajeado o reído mucho al leer un cuento y quizás no sabías que se trataba de un cuento de humor. Pues bien, hoy el libro en la página 46 y 47 del texto escolar nos presenta un cuento de humor titulado Receta para distraídos. Nos pide que antes de leer comentemos qué puede suceder cuando una persona es sumamente distraída. Por ejemplo, si estamos distraídos cuando hay una explicación, quizás nos perdemos de algún punto importante. Muchas veces, quizás cuando mamá o papá nos dicen algo y estamos distraídos, seguramente no hemos escuchado con atención lo que nos están solicitando. Y tal vez en otras ocasiones confundimos también las palabras o las expresiones justamente porque estamos distraídos. Muy bien. Durante la lectura, identifica las relaciones que se establecen entre el protagonista del cuento y los demás personajes. Y después de leer, compara las características que tiene el sabio supremo de cualquier pueblo con las que se le atribuyen al protagonista de este cuento. Muy bien. Dice, receta para distraídos, es el cuento. El sabio supremo de Helen era tremendamente distraído y esto era un orgullo para el consejo de sabios y para todos los habitantes del pueblo. Una persona que pasa su vida tratando de descubrir la solución de los grandes misterios del universo tiene que ser distraída para las cosas de todos los días. Esa es justamente la prueba de su gran sabiduría. En materia de distracción, no había sabio más sabio en el mundo que el sabio supremo. Solo que su esposa estaba harta de tener que vestirlo todas las mañanas como si fuera un bebé, porque el hombre era incapaz de encontrar su ropa en el dormitorio. Así, la pobre mujer fue a pedir ayuda al consejo. 7 días y 7 noches pensaron y pensaron los sabios de Helen y, como siempre, encontraron una excelente solución. Lo que debía hacer el sabio supremo era anotar en un papel, antes de acostarse, dónde iba dejando cada una de sus prendas. Al acostarse, pondría el papel sobre la mesa de luz. Al sabio supremo la idea le pareció excelente. Esa misma noche la puso en práctica. A medida que se sacaba la ropa, iba notando, el saco está colgado en el ropero, el pantalón está sobre la silla, la camisa está sobre el respaldo de la silla, los zapatos están al lado de la cama, la ropa interior limpia está en el segundo estante, y así sucesivamente hasta que llegó el momento de acostarse. Y yo estoy en la cama, escribió el sabio supremo al final de la lista. Después se acostó muy tranquilo. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se dio cuenta de que vestirse le resultaba muy fácil. Contento y orgulloso, estuvo a punto de llamar a su mujer para que admirara su hazaña, cuando al final de la lista se detuvo desconcertado. Yo estoy en la cama, decía, claramente, en su propia letra, pero en la cama no había nadie. El sabio supremo se buscó, desesperado por todo el dormitorio, y salió incluso a tratar de encontrarse en las otras habitaciones. Basta de correr de un lado para el otro, se dijo al fin. Tengo que sentarme y pensar. De modo que se sentó y pensó. Si yo escribí que estaba en mi cama, allí debí estar en ese momento. Seguramente me caí y ahora estoy debajo, se dijo, empleando toda su brillante inteligencia. Entonces se metió debajo de la cama para buscarse, y en efecto, allí estaba él. Interesante y bastante gracioso, ¿cierto? Pues, ¿qué caracteriza un cuento de humor? ¿Qué es lo que caracteriza? Mm, Muy importante. El humor tiene que estar reflejado a partir de la originalidad. Así es. Y tiene diversos recursos para que en efecto pueda causar humor. La exageración, por ejemplo, es uno de sus recursos. Consiste en llevar al límite la descripción. Su cabellera tan larga, el absurdo,
es la presentación de situaciones ilógicas. Durante el día le robaba a la luna momentos de la noche para dormir. La parodia es la burla dirigida a ciertos personajes. Por ejemplo, El Quijote es la burla o es una parodia a las novelas de caballería. La repetición, por ejemplo, vemos aquí en el cuento muy específicamente cuando dice, se sentó y pensó. Las comparaciones humorísticas, por ejemplo, el hipo era tan fuerte que parecía el chillido de una bestia. Entonces, como se darán cuenta, estos elementos, estos recursos, hacen que el cuento de humor sea, evidentemente, pues, divertido. En el texto escolar, en la página 46 y 47, hay 6 preguntas. Vamos a tratar de orientarlas. Número 1. Parafrasea la receta para distraídos que encontraron como solución los sabios de Helen. ¿Qué es parafrasear? Es decir lo mismo pero con otras palabras. Entonces, ¿en qué consistía esa receta? ¿En qué consistía esa solución? 2. Deduce el conflicto que produjo en el sabio supremo leer al final de la lista el siguiente enunciado. Y yo estoy en la cama. ¿Qué conflicto sucedió en él? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué estaba confundido? 3. Explique el objetivo que se propone la autora del texto, el tipo de lenguaje empleado, la ayuda a lograrlo, porque, es decir, la finalidad de la autora es entretener y, evidentemente, causarte gracia, causarte humor. ¿Lo ha logrado? 4. Identifica el recurso humorístico que predomina en el texto. Receta para distraídos. Recuerda que los recursos son la exageración, el absurdo, la parodia, las comparaciones y la repetición. ¿Cuál de estas herramientas o recursos es la que más predomina? Es la que más se da. 5. Localiza en la narración el fragmento en que se ha empleado el absurdo. ¿En qué parte del cuento está el absurdo? Lo ilógico, lo que no tiene sentido. Finalmente, los cuentos de humor también pueden servir como instrumento de crítica cuando se utilizan para señalar aspectos negativos de la vida cotidiana. ¿Qué personajes son criticados en el cuento leído? Interesante, ¿verdad? Creo que también tú ya has descubierto a qué personaje se puede criticar. En todo caso, sería importante analizar también esta pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, ¿dónde van a escribir las respuestas de esas preguntas? En su cuaderno. A colocar de título, leemos un cuento de humor. Receta para distraídos, también como título, o subtítulo en este caso, una imagen y la pregunta y la respuesta de la página 46 y 47. En el tiempo que está quedando, yo los espero en el chat de la plataforma para también hacerle algunas preguntas y ustedes también me puedan dar sus sugerencias o inquietudes y yo poder disiparlas. Éxitos y bendiciones.